Muchísimas gracias, Javier, por esta genial presentación. Vamos a abrir el panel. Nos acompañan Marcela Alsina desde Argentina. Marcela es una mujer que vive con VIH hace ya 30 años y 25 de ellos se ha dedicado al activismo. Ella es fundadora de la Red Bonaerense de Personas con VIH en Argentina y a nivel regional coordina por 10 años ya el movimiento latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, del cual ahora es parte del equipo asesor. También está con nosotros María Lucila Esquivel, que para las que los conocemos es Lucy. Ella es fundadora y presidenta actual de Unidas en la Esperanza, es una asociación de trabajadoras sexuales del Paraguay. Y además forma parte de la directiva de la Red Trasex, siendo responsable de la Secretaría de Formación y Capacitación de la red. Bienvenidas a ambas. Quisiera abrir el panel a la luz de la presentación que nos compartía Javier, preguntándoles cómo fue que estas barreras estructurales que se pusieron en evidencia en el marco de la pandemia por COVID afectó de manera particular a sus comunidades y qué hicieron sus organizaciones para responder a ellas. Marcelo, solo abrimos el micrófono. Ahí está, ok, gracias. Bueno, un placer estar acá con todos. Muchísimas gracias por esta invitación y por seguir poniendo el tema, ¿no?, en agenda. Sin duda, el COVID vino a traer una fragilidad en el sistema de salud que parecía olvidado, incluso para las políticas públicas. Parecía que estaba todo solucionado y cuando el COVID atravesó, se vio el despliegue enorme y esta fragilidad que había en los sistemas de salud. Indudablemente desde las organizaciones de la sociedad civil creo que tuvimos acciones rápidas para problemas urgentes, cosas que no fue la misma respuesta de los propios sistemas. Uno de los puntos más fuertes que vimos y que sin duda lo quiero traer porque parece que es algo muy simple, pero trae un problema muy grave, es la desarticulación de los programas. Cuando el COVID atraviesa los sistemas de infectología, la gente quedó desparramada sin saber dónde ir, qué hacer y nadie daba respuesta. Fueron mucho más rápidas las estrategias que tomamos nosotros como sociedad civil en ver cómo entregar los medicamentos, qué pasaba. Nosotros llevamos adelante una estrategia que se llamó Voluntariado por las Américas, donde uno de los puntos era cómo acceder a tratamientos, qué es lo que te está pasando en la cuestión social y cuál es tu contención, ¿no? Porque mucha gente vivía sola y estaba sola y no tenían dónde responder a diferentes situaciones que estaban pasando. Más de la mitad de las personas saben que pedían comida, ni siquiera pedían tratamientos. Y esto marca la desigualdad social que hay en América Latina y el Caribe. Esta desigualdad que parece no verse, esta discriminación que cuando teníamos que pedir un alimento teníamos que poner, si vivía con VIH o no. O sea, muchas cuestiones que fuimos viendo desde la sociedad civil y tratando de nosotras, tratando de armar una respuesta con los propios programas. Entonces, me parece que el COVID ha sido una gran oportunidad para ver una realidad oculta. Y esto es lo que debemos saber. Esta realidad hay que desmembrarla para tener realmente cuando hablamos de salud integral, ¿no?, de esta integralidad que en mi propia ser y mi propia voz creo que no existe. Hay muchos discursos, muchos programas, muchos escritos, pero a la hora de la verdad, esta salud integral no existe. Programas de salud sexual y reproductiva que no respondían. Compañeras con cáncer que no sabían dónde ir a buscar su quimioterapia. Programas que tenían que ver con hepatitis desintegrados. Y por supuesto, el retiro de medicamentos antirretrovirales. Algo tan básico como eso quedó desintegrado. Así gracias, que me parece Marcela, que hay mucho todavía por ver. Gracias. Gracias, Marcela. Lucy, ¿cómo fue en Paraguay? ¿Cómo fue desde tu organización? Sí, primeramente, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes para todos, para todos. Decir que estamos en un foro de
de estigma y discriminación, y mis compañeras no pudieron entrar porque se les dificultó el tema del link. Entonces, primeramente dejar eso en claro. Y lo otro es que decir que la pandemia definitivamente vino a visibilizar muchas denuncias que nosotras veníamos a realizando como trabajadoras sexuales, y visibilizar una vez más el estado ausente en la vida de las trabajadoras sexuales, y que la pandemia del estigma y la discriminación es una de las pandemias más grandes en nuestra vida, inclusive mucho antes del VIH y del COVID. La ayuda social jamás llegó a nuestras compañeras. El tema de quedarte en tu casa para las trabajadoras sexuales fue un problema, porque a partir de allí la policía empezó a ejercer fuerza sobre nosotras, no pudimos trabajar. Eso hizo que muchas de mis compañeras hoy estén sin techo, sin casa. La única ayuda que vino fue a través de nosotras mismas, con organizaciones amigas, con organizaciones aliadas, y también desde la Retrasex, que redestinó algunos fondos para la compra de artículos de primera necesidad, comida, y esas cosas con esas cosas llegamos a nuestras compañeras, pero desde los estados, desde el gobierno, no vino nada, incluyendo el tema de tapabocas, lavandinas y demás cosas que se tenía que usar para poner en orden el protocolo que estaba impartiendo el gobierno. Entonces, para nosotras, esto fue realmente un aprendizaje bastante grande para las trabajadoras sexuales, porque desde allí nosotras pudimos ver qué fuerza teníamos para dar ayuda a nuestras compañeras. En toda Latinoamérica se movió la Retrasex, se movió las compañeras de Paraguay para esta ayuda humanitaria. Muchísimas gracias, Lucy. Javier nos ha planteado algunos desafíos todavía hacia el futuro, algunas acciones que debemos pensar, ¿no? El COVID además como decía Marcela, ha desarmado nuestros sistemas de salud, ha quitado presupuestos de las respuestas al VIH y otros temas de salud para dedicarlos a COVID, y algunos de nuestros países están todavía viendo cómo esto se ha menguado, ¿no? ¿Qué acciones plantearían ustedes? Y esta es una pregunta para los tres, hacia adelante. ¿Qué tenemos que hacer para avanzar o retomar la respuesta en VIH? Además, pensar también en eliminar el estigma y la discriminación hacia las comunidades más afectadas. Marce. Bien. La verdad es que creo que como sociedad civil tenemos nuevamente que rearmar. ¿Me escuchan bien? Porque yo estoy con un internet muy malo. Perdón, gracias. Yo creo que como sociedad civil tenemos que nuevamente rearmar una respuesta, y que las organizaciones de la sociedad civil seamos el centro para decir cómo encaminar a los propios estados. Los propios estados creo que están desarticulados, sin recursos, sin respuestas. El estigma y la discriminación está siendo cada vez más alto en las propias comunidades. El COVID vino a marcar nuevamente esto que se venía viendo en toda la región y que venimos sintiendo. Yo quiero tomar un tema que decía recién Javier, con el tema de la vacunación. Nosotras acá en Argentina, pero también en varios países de la región, vemos que hasta tienen que dar su diagnóstico positivo para poder entrar en grupos vulnerables, o sea, cosas que ya creíamos resueltas, volvemos a traer hoy al escenario. Entonces, entender que esta respuesta tiene que ser integral, hablar de integralidad en un sistema de salud que sabemos, por supuesto, todos los que estamos acá,
que no tienen que ver solo con la entrega de medicamentos. La articulación de los programas, una respuesta unificada de los programas. Es increíble que después de 40 años de VIH no se conozca el programa de salud sexual y reproductiva, por ejemplo, con los programas de VIH. Digo, esto es solo como un mero ejemplo. Entonces me parece que hay esta fragilidad del sistema de salud, debemos verla y debemos enfocarla y debemos hablarla, porque la verdad es que no va a funcionar la respuesta si no hay articulación, si no hay recursos, si no hay políticas conjuntas entre sociedad civil y entre los programas. Muchísimas gracias, Marcela. Lucy, te escuchamos. Sí, para nosotras el gran desafío sigue siendo la regulación de nuestro trabajo. Mientras que no nos vean como sujetas de derecho, ninguna política pública está creada para las trabajadoras sexuales. Necesitamos urgentemente ley de trabajo sexual, necesitamos urgentemente que se revisen aquellas normativas que atropellan los derechos humanos de nosotras y sobre todo que dejen de mirarnos como vehículos de infección y no como mujeres con derecho y como sujetas de derecho. Me parece que es hora de que los estados, la sociedad entera se dé cuenta de que somos mujeres que definitivamente no pedimos que nos reconozcan ellas, que nos aprueben ellas y ellas, sino simplemente que respeten la elección que nosotras hemos hecho de ejercer el trabajo sexual. Muchísimas gracias, Lucy. Javier, ¿activas tu micrófono, por favor? Gracias. Quería hacer una rápida reflexión, sobre todo porque yo ya hablé demasiado, y dejarle el resto del tiempo después de estos comentarios a las colegas. Para mí, no debemos subestimar que la crisis del COVID en 20 meses ya nos ha demostrado que se ve atravesada por una cuestión de clase, de acceso a los recursos, de acceso a un montón de cosas. Mientras había un discurso en los medios de comunicación sobre la telemedicina, los chicos que iban a clase con sus computadores en la casa, el teletrabajo, eso es una minoría. Eso es una minoría desde Argentina a México. Somos la región más inequitativa del planeta. Entonces, hablar de telemedicina, teletrabajo, teleeducación es para una minoría. Minoría que también muchas veces somos quienes llevamos adelante el movimiento o las organizaciones de la sociedad civil, y no hay que sentirnos culpables por eso. Pero sí hay que recordar, y la primera lección aprendida, que nada tiene que ver con VIH, es eso. El estado laboral, como decía Lucy, hay un montón de trabajadores precarios que obviamente quedaron en la calle y algunos formales fueron despedidos, pero el no reconocimiento al trabajo sexual como trabajo fue la doble vulnerabilización, y fue aprovechado también por las abolicionistas para decir al oído a los ministros de Trabajo y de Salud que no fuera a hacer cosa que dieran un subsidio laboral a una trabajadora sexual, porque iba a crear un precedente post pandemia. Entonces, el tema de la desigualdad es transversal, y es el lema con el que tenemos que terminar con lograr las metas 95, 95, 95 en 4 años y medio, y me parece que es lo más difícil, mucho más difícil que una vacuna para el VIH. Y como vos bien decías, Liz, es el costo de la oportunidad. Cuando termine la pandemia, porque a veces hablamos en pretérito o en pasado y estamos en el medio de la pandemia, probablemente acá al sur tengamos un poco de vacaciones por el calor y la vacunación, pero ya vemos en el norte que vuelve la segunda, tercera, quinta ola. Estamos con el costo de oportunidad, lo que hemos perdido en temas de prevención, tratamiento, y las personas que han muerto de complicaciones relacionadas con el SIDA. Y por último, reconocer y cobrar a los gobiernos la importancia que cuando el sistema público de salud falló, lo que empezó a funcionar son los sistemas comunitarios. Y los bloques de los sistemas de salud resilientes incluyen el sistema comunitario. Y eso ahora tenemos la oportunidad de cobrarles y decirles: hay que invertir en los sistemas comunitarios, en VIH, SIDA y en cualquier otro tema de salud y desarrollo. Gracias. Muchísimas gracias, Javier. Efectivamente, también la pandemia en algunos países ha quitado el ojo, o ha quitado de la agenda este fortalecimiento de sistemas comunitarios con todo lo que implica, ¿no? Su sostenibilidad, la contratación con el Estado, etcétera.
pero desde la audiencia nos plantean la otra cara, ¿no? ¿Por qué dejarle a sociedad civil esta carga de la respuesta, ¿no? Y que más bien debemos exigirle a los estados, ¿no? Que debemos pedirle a los estados o recomendarle, más bien yo cambiaría el verbo ahí, que debemos exigirle a los estados que cumplan con su responsabilidad, de manera que no se recargue en sociedad civil todas estas acciones de protección social, de respuesta a la emergencia, ¿no? Lucy, ahora empezamos por ti. Sí, estábamos de acuerdo en que hay que exigirle a todos nuestros gobiernos en toda Latinoamérica para que se cumplan con nosotras todo lo que nos deben. Pero lastimosamente, por lo menos puedo hablar de Paraguay, tenemos un Estado doblemente hipócrita, con una carga moral definitivamente grande, donde hoy no somos reconocidas como sujetas de derecho, donde no solamente las trabajadoras sexuales, sino todas las poblaciones. Imagínense ustedes, hace rato Javier hablaba del tema de la vacunación. Si vos pensás en el trabajo sexual y en la exposición que nosotras tenemos, deberían de pensar que somos una población altamente vulnerable para el contagio del COVID. Ni siquiera eso se tuvo en cuenta. Entonces, si nosotras no hubiéramos estado en la esquina, en las calles, mirando la necesidad de las compañeras, nadie lo hubiera hecho. Me parece que sí, tienen compromiso y tienen responsabilidades con nosotras, pero lastimosamente tenemos un Estado vacío, un Estado con doble moral, un Estado que no nos reconoce, que nos invisibiliza, y hasta que suceda vamos a seguir peleando, no podemos bajar los brazos, hay que seguir, y hay que seguir haciéndole ver a todos nuestros gobiernos que existe esta población y que tiene necesidades emergentes, y el cual recuerdo perfectamente que la Comisión Interamericana, Amnistía Internacional y ONU-SIDA hacían un llamado a los gobiernos para que atiendan nuestras necesidades. Compañeras, compañeros, compañeros, este es el día que aún no lo han hecho. Entonces, se viene la segunda ola, se viene la tercera ola, y acá seguimos, porque no hay respuesta. Tenemos que seguir estando y seguir estando fuertes. Muchísimas gracias, Lucy. Marcela, te escuchamos. La verdad es que no podemos seguir escuchando que el COVID es la excusa para todo. No hay respuesta por el COVID, no hay dinero por el COVID, no hay educación por el COVID, no hay trabajo, y esto es algo que nosotros debemos exigir. El Estado debe responder como un derecho humano de las personas, al trabajo, a la salud, a la alimentación, a los derechos humanos que todas tenemos reglamentados por nuestros países. Entonces, yo creo que esta excusa que ya han puesto los estados y que siguen poniendo es algo que tenemos que desterrar. Acá hay una responsabilidad y que no es de la sociedad civil. La sociedad civil lo que debe es exigir que se respeten los derechos, no salir nosotras a entregar alimentos porque la gente se está muriendo de hambre. El COVID va a seguir entre nosotros y la respuesta debe ser del Estado, un Estado armado, un Estado con una política responsable, con una estrategia pensada, no con cosas que van haciendo como según lo que vaya, como por día, ¿no? Nosotros vimos muchos países que salían a responder según lo que les parecía ese día, no con una estrategia armada, con una política pública armada, pensada, con presupuestos, con gente, con planificación, tanto que hablamos la sociedad civil de esto. Por eso nosotros damos mejores respuestas, porque hemos analizado, hemos visto y la experiencia nos ha dado que las estrategias y las respuestas deben ser conjuntas, armadas, diseñadas, según lo que pasaba. Parece que los estados todavía no lo han entendido. Entonces, hay que exigir que esto se lleve adelante, porque esto va a seguir entre nosotros. Y vamos a ver, hoy Argentina está en un momento también de calor, ¿no? Parece que fue
otros países parece que ya bajamos la guardia, que el COVID pasó como una historia. Y yo todavía sigo extrañando tantos amigos y amigas que han muerto por COVID. Entonces, me parece que no hay que bajar la guardia, que hay que exigir los derechos y que hay que estar muy atentos, ¿no? Como sociedad civil, atentos a las denuncias, atentos a la exigencia, atentos que se cumplan y que no se violen nuestros derechos. Nosotros estamos llevando una campaña sobre violencia de género. ¿Cuántas compañeras han sido violentadas? ¿Cuántas cosas han pasado por el COVID? Pero no es algo que apareció por el COVID, es algo que estaba entre nosotros. Entonces, esto es la falla de las políticas públicas. Debemos exigir que esto se vuelva una política pública, justamente, pero como responsabilidad de Estado y no de la sociedad civil. Gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Nos quedan 1 minuto y 20 y quería pedirles que nos demanden una acción en el plazo inmediato. Estamos aquí una audiencia variada de distintos lados. ¿Qué acción inmediata, con qué acción inmediata debiéramos comprometernos para superar estas barreras que ha marcado también el COVID en la región? Bueno, yo creo que la acción es realmente, y voy a tomar algo de Onucida, ¿no? Lamentablemente lo tengo que tomar, es poner la voz de la sociedad civil en el centro de la respuesta. Esto que tanto parece escucharse, pero que no se hace. Entonces, si no se escucharan, si se llevaran adelante políticas públicas con la voz de la sociedad civil, con la experiencia y con, sobre todo, las estrategias, la respuesta sería diferente. Gracias, Marce. Lucy. Totalmente de acuerdo con lo que expuso Marcela. Tienen que adoptar las estrategias desde las poblaciones. Todas las estrategias que han dado realmente impacto a través de las poblaciones claves, a través de nosotras, a través de todas las poblaciones, no solo de trabajadoras sexuales, sino de todas las poblaciones, porque esas son las que dieron buen resultado. Entonces nos tienen que escuchar, nos tienen que poner en práctica todas las lecciones aprendidas que hemos hecho. Muchísimas gracias, Lucy. No nos queda más tiempo. Les agradezco muchísimo, Javier, Lucy y Marcela, por su disposición y por compartir con nosotros su experiencia. Un cariño, que estén bien. Gracias.